Hola, me llamo Carmelo y esta es una nueva historia para dormir. Ponte cómodo, relájate y disfruta de la historia. El fresco de aquella mañana de septiembre entró por la ventana mal cerrada y me recorrió los hombros. Tiré de la bata de felpa vieja, la de siempre, la que ya me acompañaba desde hacía años, y me la eché por encima. El despertador marcaba las 6 de la mañana. Esa hora en la que en nuestro piso de 2 habitaciones, en un quinto de un bloque de los años 70 en un barrio de Alcalá de Henares, empezaba de verdad el día. Procuré no hacer ruido y me deslicé hasta la cocina. Pulsé el botón del hervidor y suspiré al ver la taza con el té a medio terminar que había quedado sobre la mesa desde la noche anterior. Antes Vicente nunca se olvidaba de recoger lo suyo. De esa costumbre suya yo hasta presumía delante de mis amigas. ¿Os lo podéis creer? Hasta friega él las tazas, les decía. Y ahora sentía que cada día se me escapaba algo de mi Vicente, como si el tiempo estuviera borrando poco a poco el dibujo de una taza de porcelana muy querida. Las gachas de avena con leche a Vicente le gustaban siempre con manzana y canela. 17 años preparándole lo mismo. Y siempre se las comía con un apetito como si fuera la primera vez que las probaba. «Ana, tus gachas son otra cosa», me decía guiñándome el ojo. Sonreí ante ese recuerdo mientras removía la masa espesa con la cuchara de madera. La puerta del baño se cerró de golpe. Vicente apareció en la cocina recién duchado, afeitado, con el pelo húmedo. Con aquella camisa azul marino que yo le había planchado la noche anterior, tenía un aspecto elegante y firme. Nadie diría que pronto cumpliría los 43. «Buenos días», le sonreí, poniéndole delante el plato humeante. «Ajá», asintió mirando de reojo el reloj. «Hoy tengo que entrar antes. Reunión con la dirección». «¿Quieres café?» «No, ya me lo tomo en la oficina». Sus dedos recorrieron rápido la pantalla del móvil. Su cara se iluminó un instante con una sonrisa especial, desconocida para mí. Antes solo sonreía así conmigo. «¿Se levanta Adrián?», preguntó tragando un par de cucharadas. «Le he dado 5 minutos más. En segundo de bachillerato la carga es mucha». «Vale, me voy corriendo». Se levantó tan de golpe que parecía impulsado por un resorte. Cogió el maletín que había dejado preparado la noche antes y soltando un «hasta la noche» atropellado, se dirigió a la entrada. «Vicente», lo llamé. «¿No me has dado un beso?» La puerta se cerró. No me oyó. O fingió no oírme. Me dejé caer despacio en la silla y miré sus gachas a medio terminar. Antes eso no pasaba. La guardería municipal Los Girasoles me recibió con el barullo de las voces infantiles y el olor de los bollos recién hechos que llegaba del comedor. 18 años trabajando allí, y cada mañana era como el primer día en un sitio nuevo, con esa mezcla de nervios y de alegría. «Ana, tienes a Miguel Robledo, que hoy vuelve después de la baja médica», me avisó Teresa, la auxiliar más joven, tendiéndome un justificante del pediatra. «Gracias, Teresa. ¿Y cómo va hoy el potaje?» «Ya está en el fuego. La Mari lo hace con un chorrito de aceite de oliva». En mi grupo de mayores enseguida me vi rodeada de manitas que me tiraban de la falda y de voces agudas que me contaban a la vez sus últimas noticias. Los niños son la mejor medicina contra los pensamientos negros. Con ellos te olvidas de todo. Durante la siesta, cuando mis pequeños dormían plácidamente bajo sus mantas de colores, después de tanto correr al aire libre, alguien llamó suavemente a la puerta. Gloria, la directora, me hizo un gesto con el dedo para que saliera al pasillo. «Ana, ¿te apetece un café? Tengo unos polvorones que me ha traído mi hija de Estepa. Están de vicio». El despacho de Gloria siempre me pareció más un salón acogedor que una oficina. Tapetes de ganchillo, plantas, un reloj antiguo de cuco que había heredado de su abuela. «Últimamente te veo un poco paliducha».
comentó mientras servía el café en unas tazas con el borde dorado. ¿Todo bien en casa? Tardé en contestar, removiendo el azúcar con una cucharilla de dibujos. Sí, más o menos como siempre. Empecé, y de pronto me sorprendí a mí misma con la voz temblorosa. 17 años juntos, ¿verdad? Gloria entornó los ojos, mirándome por encima de las gafas. ¿Sabes lo que te digo? En un matrimonio, como en la naturaleza, cambian las estaciones. Hay primaveras con flores, veranos con frutos, otoños de cosecha. Y hay inviernos, fríos, duros. Lo importante es recordar que después de cualquier invierno vuelve a llegar la primavera. Es que Vicente ha cambiado. Las palabras salieron solas. Antes cenábamos siempre juntos. Comentábamos cómo nos había ido el día, y ahora o se queda hasta tarde, o sale corriendo a algún sitio, o se planta con el móvil delante de la cara y no habla. Gloria asintió comprensiva. ¿Y qué edad tiene ya? 42. Ah, dijo alargando la palabra, y movió la cabeza pensativa. A los hombres a esa edad les da a menudo por ahí un eclipse. Buscan que alguien les confirme que aún son jóvenes, que todavía pueden mover montañas. Mi Pablo, que en paz descanse, también hizo sus tonterías en su momento. Se compró una moto a los 45, fíjate, con las canas ya asomando, y él que R, cazadora de cuero, todo un motero. Nos reímos y me sentí un poco más aliviada. Quizá era verdad, quizá solo era una etapa. ¿Y en el trabajo cómo le va? Preguntó Gloria acercándome un polvorón. Bien, parece. Hasta le dieron una prima hace poco. Y por cierto, se compró un reloj nuevo, carísimo. Yo nunca me habría permitido tirar así el dinero. Me callé de golpe, sintiendo como una amargura traicionera me subía por la garganta. Anda, no te comas la cabeza antes de tiempo. Gloria me apretó la mano para animarme. Los hombres son como los niños. Necesitan atención constante. A lo mejor deberías comprarte algo tú también. Un capricho, algo que te alegre la vista. Le sonreí, agradecida por aquella solidaridad de mujer, sin preguntas de más, sin consejos imposibles de cumplir. Solo un té caliente y una conversación de corazón. Por la noche puse la mesa con esmero. El pastel de carne y patata favorito de Vicente, una ensalada de verduras frescas, hasta abrí una botellita de vino que guardaba para una ocasión especial. Me puse aquel vestido azulón que había estrenado en la última fiesta de fin de curso de la guardería, el que me resaltaba los ojos. Adrián arqueó una ceja al ver los preparativos, pero no dijo nada. Solo soltó un gruñidito de complicidad y se llevó a su cuarto el plato y los apuntes. Las 9. Las 10. Las 11. El teléfono en silencio. El mensaje a Vicente lo había enviado a las 8. Vienes pronto. Un solo tic. No leído. Casi a medianoche giró la cerradura. Vicente entró tambaleándose un poco, no borracho, pero con olor a alcohol. «Perdona que sea tan tarde», murmuró descalzándose. «Se ha alargado una reunión con proveedores. La dirección nos hizo quedarnos a todos. Es un contrato importante». «Te he llamado», dije en voz baja, sintiendo como por dentro se me encogía todo. «Se me quedó el móvil sin batería», contestó con un gesto de la mano, y en ese mismo instante vi cómo en el bolsillo de su chaqueta se encendía la pantalla con un mensaje entrante. «Ni siquiera me avisaste». «Ana, estoy cansado. Ahora no. Me ducho y a dormir». Tiró la chaqueta descuidadamente sobre una silla. Antes siempre la colgaba en una percha. Algo se le cayó del bolsillo y aterrizó en el suelo con un destello brillante. Me agaché y recogí una caja de perfume. Caro. Un frasco de una firma francesa. Me quedé de pie apretando la cajita negra y dorada, sintiendo que el suelo se me abría bajo los pies. Vicente apareció en el umbral y se quedó paralizado al ver lo que tenía en las manos. «Vicente, ¿y esto?».
Mi voz sonó sorprendentemente tranquila. «Ah, eso es para Lourdes, la del trabajo. Fue su cumpleaños», respondió esquivando mi mirada. «Un regalo caro para una compañera». Miré con atención la etiqueta con el precio. 80 euros. Con eso podía haberle comprado a Adrián las botas de invierno. «Fue un bote entre todo el departamento», contestó rápido. «No lo pagué yo solo». Había algo falso en su tono, forzado, como el de un mal actor. En 17 años había aprendido todos los matices de su voz, desde la vergüenza sincera hasta la indignación fingida. Aquello era mentira, torpe, poco convincente. «¿Te ayudo con la cena?», preguntó de repente, como intentando cambiar de tema. «No hace falta. Ya lo he recogido todo». Asintió y desapareció en el baño. El ruido del agua se mezcló con los latidos de mi corazón, que parecían golpearme en la garganta. Aquella noche estuve mucho rato sin poder dormir, escuchando su respiración pausada. Antes ese sonido me calmaba, me daba sensación de protección. Ahora cada inspiración y cada expiración me retumbaban en las sienes como un pulso de angustia. Repasé mentalmente los últimos meses como quien mira fotos viejas de un álbum. Vicente quedándose hasta tarde en el trabajo, una vez y otra y otra. La colonia nueva, más fuerte de lo habitual. El corte de pelo distinto, las camisas modernas, el gimnasio los fines de semana. El móvil que ahora nunca dejaba solo. El dinero que se esfumaba sin saber a dónde. Antes ahorrábamos para las vacaciones, y ahora ni hablábamos de finanzas. En la penumbra observaba el perfil de mi marido, conocido hasta el último rasgo. ¿Se puede dejar de querer en unos meses a una persona con la que has convivido casi 2 décadas? Estiré la mano y rocé apenas su hombro, como buscando una respuesta. Vicente se movió y murmuró algo en sueños. Un nombre, no el mío. Algo dentro de mí se quebró, como una capa fina de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Me deslicé sin hacer ruido hacia mi lado de la cama, abracé la almohada y cerré los ojos, intentando acallar el dolor que crecía. En algún rincón del piso, el reloj marcaba los minutos de la noche que se iba. Fuera, el cielo empezaba a clarear. Se acercaba un nuevo día y, con él, la certeza de que algo en mi vida había cambiado para siempre. Octubre en Alcalá siempre tiene algo especial, dorado, con ese aire transparente y ese olor a hoja caída. En días así apetece envolverse en una bufanda gruesa y pasear por las calles antiguas, por la calle Mayor, mirando los tejados de las iglesias y las copas encendidas de los árboles. La mañana del domingo salió justo así, luminosa, pero ya con el fresco propio del otoño. Vicente se había ido temprano a revisar el coche, aunque el día antes presumía de que su cacharro estaba perfecto. Adrián se había enterrado entre los libros. Último curso, no estaba para paseos. Y a mí me quedó un rato libre para mí misma. Un lujo raro entre semana, cuando parece que corres siempre en círculo. Casa, trabajo, supermercado, casa. «Me acerco a ver a tu abuela», le dije a mi hijo, que resolvía problemas de geometría con cara de concentración. «Hace tiempo que no nos vemos». Adrián levantó la vista del cuaderno y se frotó los ojos cansados. «Dale recuerdos a la yaya. Y si hace torrijas, tráeme». «Vale», sonreí. Angustias, mi suegra, de vez en cuando nos consentía con sus torrijas de leche, esponjosas y con la costra crujiente. Tenía una sartén especial, comprada hacía muchísimos años, y aseguraba que el secreto estaba precisamente en ella. Hasta su casa había un paso. El segundo portal de nuestro mismo bloque. Cuando Vicente y yo nos casamos, su madre propuso cambiar su piso grande para que viviéramos cerca, pero no unos encima de otros. Entonces me pareció una idea poco afortunada. ¿A qué pareja joven le apetece vivir pegada a la suegra?
pero ahora comprendía lo sabia que había sido aquella decisión. Angustias nunca se metía en nuestra vida sin que se lo pidieran, pero siempre estaba ahí cuando hacía falta ayuda. «Ana, hija». Me abrió la puerta como si me estuviera esperando. «¿Qué olfato tienes? Si acabo de poner la masa. Pasa, pasa». En su cocinita, atestada de macetas de geranios, flotaba un aroma dulzón a vainilla y leche caramelizada. Sobre la mesa ya había un cuenco de mermelada, nata en una salsera de porcelana y su vajilla favorita. Esas tazas finas con florecitas azules en el borde. «Siéntate, que ahora caliento el café». Angustia se puso a trajinar delante de los fogones, dando la vuelta con maña a las torrijas que chisporroteaban en la sartén. «¿Cómo están mis hombres?» «Vicente ha desaparecido esta mañana temprano, con lo que yo quería darle un plato de caldo. Ha ido a ver el coche», respondí observando cómo manejaba la espumadera. «Adrián está con los deberes. Aprobará esos exámenes, no te preocupes», asintió segura mi suegra. «Tiene tu constancia y la cabeza de Vicente. Dios quiera que no le salga el carácter del padre». Se calló, pero ya era tarde. Las palabras quedaron flotando en el aire. La miré interrogante. «¿Qué quiere decir?» Angustia suspiró profundamente, echó en un plato la última tanda de torrijas y se sentó frente a mí. Sus manos trabajadas, de venas marcadas, se entrelazaron con nerviosismo. «Mira, Ana, yo siempre me he sentido orgullosa de mi hijo. En la familia lo teníamos por el más decente. No bebía, no andaba de picos pardos, valoraba a su familia. Y ahora…» Se atascó buscando las palabras. «No sé si contártelo». «Cuéntemelo», le pedí en voz baja, sintiendo como por dentro todo se me anudaba. «La semana pasada lo vi en la cafetería nueva, esa que han abierto en el Paseo del Río, con una mujer, joven, el pelo teñido, unos tacones así de altos». Angustias movió la cabeza apenada. Estaban cogidos de la mano y luego… En fin, se besaron, Ana. Yo esperaba algo parecido, pero aún así sus palabras fueron como una descarga. Me martilleaban las sienes, se me secó la boca. ¿Estás segura de que era Vicente? Hija, no voy a conocer a mi propio hijo. Tenía los ojos empañados. Al principio quise acercarme, pero luego pensé, ¿para qué avergonzarlo? Me di la vuelta y me fui. Me sirvió café y me acercó el plato de torrijas. Pero no me entraba nada por la garganta. Ante mis ojos tenía la imagen de Vicente con aquella desconocida de pelo teñido, su mano sobre la rodilla de ella, la misma mano que antes era solo para mí. ¿Y ahora qué? Miré desamparada a mi suegra. Ahora tienes que decidir cómo seguir. Cubrió mi mano con la suya, cálida y áspera. Pero no te precipites. Los hombres son como niños. Se lían con el juego y no se dan cuenta de que están perdiendo lo importante. Luego se muerden los codos, pero ya es tarde. Me temo que él ya lo tiene todo decidido, susurré. Estos 2 meses parece otra persona. Da menos dinero para la casa. Llega cada vez más tarde. Y la semana pasada encontré esa caja de perfume caro en su chaqueta. ¿Y qué te dijo? Que había sido un regalo entre todo el departamento por un cumpleaños. Angustia solo negó con la cabeza. A mi padre, que en gloria esté, también le dio en su momento el arrebato. Dejó a mi madre cuando yo tenía 12 años. Se fue con una camarera del bar donde comía. Creyó que había encontrado la felicidad, y a los 3 años volvió envejecido, enfermo, habiéndolo perdido todo. Mi madre lo perdonó, lo acogió de nuevo. Yo, en cambio, le guardé rencor hasta el día de su muerte. Se quedó callada, mirando algo a través de la cortina de encaje. En la pared el reloj de cuco marcaba las horas, y de pronto me di cuenta de lo parecidos que eran sus ojos a los de Vicente. Los mismos grises, con esas arruguitas en las esquinas, solo que en la mirada de mi suegra había una sabiduría que ahora tanto le faltaba a su hijo.
Decidas lo que decidas, estaré de tu lado. Para mí eres como una hija, Ana, y siempre lo serás, pase lo que pase. Con esas palabras me escocieron los ojos. Le apreté la mano agradecida e intenté sonreír. Y sus torrijas siguen siendo mágicas. Hasta la desgracia más gorda se pasa mejor con ellas. En casa me recibió Adrián, alterado, con el ceño fruncido. «Mamá, ha llamado papá. Dice que se retrasa hasta la noche. Algún problema con la mercancía. En domingo». No pude contener una sonrisa amarga. «Bueno, pues comemos nosotros. La yaya te manda torrijas». Comíamos en la mesa de la cocina y yo observaba a mi hijo a hurtadillas. ¿Cuándo había crecido tanto? Todo un chaval hecho y derecho, los hombros anchos, la mandíbula firme, la mirada seria y los ojos idénticos a los del padre y a los de la abuela, grises, atentos. «Mamá», dijo de pronto apartando el plato, «¿le pasa algo a papá?» Me sobresalté. No esperaba una pregunta tan directa. «¿Por qué lo dices?» «No me contestes con otra pregunta». Hizo una mueca, muy de adulto. «No soy tonto. Papá está todo el día con el móvil. Llega tarde, casi no habla contigo, y ayer lo vi sacar dinero de la hucha, de esa donde estábamos ahorrando para el verano». Fue como un mazazo. El dinero de la hucha. Aquel bote de cristal donde desde febrero íbamos metiendo lo de las vacaciones de verano. ¿Estás seguro? Con mis propios ojos, mamá. Creía que yo dormía, y yo estaba yendo al baño. La puerta de vuestro cuarto estaba entreabierta. Sacó el bote de debajo de la cama y pasó el dinero a su cartera. Me cubrí la cara con las manos. No quería que mi hijo viera la desesperación que seguro reflejaban mis ojos. «Mamá, ¿tenéis problemas? ¿Él no te hace daño?» «No, ¿qué va?», exclamé, secándome deprisa los ojos. «Es que los mayores a veces tienen dificultades. Seguramente papá necesitaba mucho ese dinero. Hablaré con él». Adrián me miraba con desconfianza. Con sus 16 años ya era lo bastante mayor para entender que algo en nuestra familia iba mal. Vicente volvió de madrugada. Olía a un perfume desconocido y a alcohol caro. Yo estaba en la cocina, escogiendo lentejas para el potaje del día siguiente. Una vieja costumbre que había heredado de mi madre. «La cena está en la nevera», le dije sin levantar la cabeza. «No tengo hambre». Pasó de largo, pero noté cómo se balanceaba un poco al tropezar con una silla. «Vicente, tenemos que hablar». «¿De qué?» Se detuvo, apoyado en el marco de la puerta. «De dinero. Has dejado de dar para los gastos de casa como antes. Y encima has sacado dinero de nuestra hucha, la de las vacaciones». La cara de Vicente se contrajo. Por un instante me pareció que se turbaba, pero pasó rápido. «¿Me estás controlando?» Su voz sonaba acusadora. «Sí, lo saqué. Tengo problemas en el trabajo. Tuve que sacar de un apuro a un compañero. Lo devuelvo con el próximo sueldo». «Vicente, ahí había casi 600 euros. He dicho que lo devuelvo». Levantó la voz y yo me eché hacia atrás sin querer. Nunca me había hablado en ese tono. «Deja de contar cada céntimo. Gano más que tú. Tengo derecho a gastar algo en mí de vez en cuando». Callé, escogiendo lentejas, grano a grano. Lo importante era respirar con calma. No estallar, no montar una escena con el hijo en el cuarto de al lado. «Vamos a cenar juntos», propuse conciliadora. «He hecho tu pastel de setas favorito». «Que no tengo hambre». Se metió en el baño y enseguida se oyó el ruido del agua, y también una voz apagada. Otra vez hablando con alguien por teléfono. Como en un sueño, me acerqué a la puerta y agucé el oído. Entre el ruido del agua se colaban trozos de frases. «Ahora no puedo. En casa. Mañana, después del trabajo. Te echo de menos». Y luego una risa baja, íntima, masculina, dedicada solo a la persona con la que hablaba. Me alejé de puntillas, sintiendo cómo una mano de hielo me apretaba el corazón.
En el dormitorio estiré la cama de forma mecánica, ahuequé las almohadas. En la mesilla del lado de Vicente estaba nuestra foto de boda en un marco sencillo de madera. Tan felices, tan jóvenes. Su mano en mi cintura, mi mirada confiada puesta en él. Recordé las palabras de mi suegra sobre su padre, que se fue con la camarera y luego volvió. ¿Sería posible que a nosotros nos pasara lo mismo? ¿De verdad 17 años de matrimonio podían desmoronarse como un castillo de naipes con un soplo de viento? Vicente entró en el cuarto, sofocado por la ducha, con el albornoz puesto y el pelo mojado. Yo estaba tumbada de cara a la pared, fingiendo que ya me dormía. Sentí que se acercaba. Su mano se posó en mi cadera. «Perdona, hoy estoy muy cansada». Me aparté, subiendo la sábana. «Otro día». Suspiró y se giró hacia el otro lado. Entre nosotros quedó un vacío de unos centímetros. Un pequeño abismo que cada día se hacía más profundo. En la oscuridad miraba su espalda y recordaba los ojos de mi suegra, sabios, comprensivos. Los ojos de una madre que sabe que su hijo ha perdido el rumbo, pero no puede detenerlo. Y en ese momento entendí que, pasara lo que pasara, no estaba sola. Tenía a Adrián, tenía angustias, tenía compañeras que me respetaban. La vida no se acaba, aunque parezca que el suelo se te abre bajo los pies. Simplemente empieza algo nuevo, quizá más difícil, pero mío. Y aquí conviene detenerse un instante. Cuando descubrimos que la persona que amamos nos oculta algo, la primera reacción no suele ser la rabia, sino el desconcierto, esa negación silenciosa que nos hace buscar excusas para no ver lo evidente. Nos aferramos a la costumbre porque el miedo a lo desconocido pesa más que el dolor conocido. ¿Y usted qué piensa? ¿Preferiría descubrir cuanto antes una verdad que duele o vivir un poco más en la comodidad de una mentira que aún no se ha confirmado del todo? El sábado de noviembre amaneció sorprendentemente apacible, como si la naturaleza hubiese decidido regalarnos una pequeña tregua antes de los fríos largos. El sol, colándose entre las nubes escasas, doraba las copas de los árboles casi sin hojas. «Mamá, me voy a la biblioteca», anunció Adrián poniéndose la cazadora en la entrada. «Hemos quedado unos cuantos para preparar juntos el examen de física». «¿Cuándo vuelves?», pregunté asomándome desde la cocina. «Sobre las 4. ¿Por qué?» «Por nada. Curiosidad». Sonreí mirando su cara seria. «¿Llevas dinero para comer?», asintió subiéndose la cremallera. «Sí. ¿Y papá?» «Ha ido con el vecino, Sebastián, a buscar una pieza para el coche». Al menos eso me había dicho Vicente al salir después del desayuno. Lo dijo con naturalidad, de pasada, como esquivando mi pregunta muda. Últimamente procuraba cruzar la mirada conmigo lo menos posible. Cuando la puerta se cerró tras Adrián, recorrí el piso con la vista, limpio, ordenado, pero como sin vida. Suspiré. Antes los sábados siempre teníamos animación. Vicente y yo planeábamos el fin de semana, comentábamos las novedades, simplemente charlábamos. Y ahora el silencio me zumbaba en los oídos. Decidí bajar a hacer la compra. Quizá merecía la pena preparar algo especial para la cena, intentar de nuevo recuperar el contacto con mi marido. Me eché un abrigo ligero, me anudé al cuello la bufanda favorita, la que Vicente me había regalado por nuestro aniversario 3 años atrás, y salí a la calle. Hasta el centro comercial de la zona había unos 20 minutos a paso tranquilo. La ciudad se preparaba para el invierno. Los barrenderos recogían las últimas hojas. En los escaparates ya empezaban a asomar los adornos de Navidad, aunque para las fiestas faltaba más de un mes. De la panadería de la esquina llegaba el aroma del pan recién hecho. Me sorprendí pensando que hacía muchísimo tiempo que no paseaba sola, sin prisas. El centro comercial me recibió con su bullicio habitual. Parejas con niños, adolescentes yendo y viniendo entre las tiendas de electrónica, mayores estudiando con calma los precios en el supermercado. Yo pasaba junto a los escaparates
componiendo en la cabeza la lista de la compra. Carne picada para las albóndigas, verdura fresca, algo para el postre. Y entonces los vi. Vicente estaba junto a la joyería, inclinado sobre el mostrador, y a su lado una mujer joven de melena pelirroja llamativa. Le contaba algo animada, con la mano apoyada en su hombro. Demasiado cerca para ser un simple conocido, demasiado íntimo para una relación de trabajo. Me quedé clavada detrás de una columna, sintiendo el corazón en la garganta. Extraña, en el centro comercial de mi propia ciudad, me escondía como una delincuente, temiendo que me viera mi propio marido. La dependienta sacó algo de la vitrina. A la luz brilló una joya. La chica juntó las manos entusiasmada y luego, con ímpetu, abrazó a Vicente y lo besó en los labios, allí mismo, en medio de la tienda, delante de decenas de personas. Y él respondió. Respondió como si no existiéramos ni yo, ni nuestros 17 años juntos, ni nuestro hijo esperándolo en casa. Fue como si me aturdieran. A mi alrededor la gente seguía yendo y viniendo. Sonaba una música de fondo. Unos niños reían, pero todo me llegaba como a través del agua. Se me nubló la vista y me agarré a un perchero de ropa para no caerme. La dependienta empaquetó la compra. Vicente pagó con tarjeta, la misma de la nómina de la que siempre sacaba dinero para nuestros gastos familiares. Se giraron y echaron a andar hacia donde yo estaba. Instintivamente me escurrí detrás de unas perchas, encogiéndome para hacerme más pequeña. Y desde mi escondite pude por fin observar bien a mi rival. Era joven, 30 años a lo sumo. Vistosa, con tipazo, embutida en un vestido caro. En los pies, tacones de vértigo. Maquillaje, manicura, peinado. Todo gritaba cuidado meticuloso y no pocos gastos. Pasaron a un par de metros de mí, riéndose, absortos el uno en el otro. La mano de ella descansaba en el codo de él con un gesto de posesión, como diciendo, «Este hombre es mío». Y él parecía feliz, feliz como yo no lo veía desde hacía muchísimo tiempo. Cuando desaparecieron entre el resto de la gente, por fin pude respirar. Me temblaban las manos, me martilleaban las sienes. Tenía que salir de allí cuanto antes. No recuerdo cómo llegué a casa. En la memoria me quedaron solo fragmentos, los bloques grises, el crujido de las hojas bajo mis pies, un viento cortante que había sustituido de golpe al sol amable. O quizá solo me lo parecía. Quizá el frío venía de dentro. En casa lo primero que hice fue mirar el reloj. Las 2:30. Adrián todavía no había vuelto. Mejor. No quería que me viera así, con los ojos enrojecidos, las manos temblando. Me quité el abrigo mecánicamente, me descalcé, fui al baño. Me miré al espejo y no reconocí mi reflejo. La cara demacrada, la mirada apagada, unas arruguitas finas que antes no veía. La mujer que me miraba desde el espejo parecía envejecida y perdida. «Recomponte», le dije a mi reflejo. «Eres fuerte, tienes un hijo, un trabajo, dignidad. Pase lo que pase, saldrás adelante». En el dormitorio saqué la cajita donde guardaba las fotos de la boda y las pequeñas cosas más queridas. Una flor seca de mi ramo, la primera felicitación de Vicente, la pulserita que Adrián me hizo de pequeño en la guardería. 17 años de historia común encerrados en una cajita de madera. Volvió a subir la ola de dolor, tan aguda que me cortó la respiración. No así había imaginado mi vida, pero la autocompasión era un lujo que no podía permitirme. Cerré la caja con decisión, la puse en su sitio y volví a la cocina. Encendí el fuego, saqué la compra que al final había hecho de vuelta a casa en la tiendecita de la esquina. Albóndigas, eso, albóndigas, que le gustan a Adrián. Había que hacer la cena, había que seguir adelante. Picando la cebolla para el picadillo, pensaba en qué le diría a Vicente cuando volviera. Un mes antes habría montado una escena. Una semana antes habría llorado suplicando explicaciones. Y ahora,
Ahora dentro solo había una determinación fría, sin gritos, sin lágrimas. Una conversación de adultos. La manilla de la puerta giró hacia las 5 de la tarde. Yo acababa de terminar la cena y ponía la mesa. Adrián ya había vuelto y estaba en su cuarto preparando el examen del día siguiente. «Ya estoy en casa», se oyó la voz de Vicente desde la entrada. Salí a recibirlo. Se descalzaba, esquivando mi mirada, como si notara mi dolor callado. «Hola», contesté. «¿Encontrasteis la pieza?» «Sí, todo bien». Se enderezó y le vi en la mano una bolsita con el logo de la joyería, la misma que había visto aquella tarde. «¿Qué es eso?», pregunté señalando la bolsa. Vicente se sobresaltó ligeramente y se metió deprisa la bolsa en el bolsillo. «Unos gemelos. Perdí los antiguos y me he comprado unos nuevos». «¿Gemelos?», se me arqueó la ceja sola. «¿Tú nunca has usado gemelos, Vicente?». Titubeó, pillado a contrapié. «Pronto tenemos la cena de empresa. Hay que ir presentable». Lo miraba. Miraba aquella cara querida que de pronto se había vuelto ajena con esa nueva costumbre de mentir sin ruborizarse. «Vamos a la cocina», le dije en voz baja. «Tenemos que hablar». Me siguió de mala gana. Se sentó a la mesa, alerta, como un niño pillado con las manos en la masa. Le serví un té, el ritual de siempre. «Vicente, hoy te he visto en el centro comercial». Mi voz sonó inesperadamente tranquila. «Con esa chica». Se quedó paralizado, con la taza a medio camino de la boca. Por un instante en sus ojos cruzó el pánico, luego la resignación, y después su cara adoptó una expresión casi indiferente. «Ana, es un malentendido». «No me mientas». Levanté la voz, pero enseguida me contuve y seguí más bajo. «Lo vi todo, Vicente. Cómo os besabais, cómo le comprabas joyas. Hasta la oí reírse de tu chiste, igual que me reía yo antes». Bajó los ojos, pasando el dedo por el borde de la taza. «Podemos hablarlo cuando no esté Adrián. Está con los cascos, preparando el examen». Corté. «No va a oír nada». «¿Quién es?». Suspiró como aceptando lo inevitable. «Se llama Raquel. Trabaja de administrativa en la empresa. Nos conocimos en abril cuando la contrataron y tenemos una relación». Lo dijo con tal naturalidad que parecía hablar de un proyecto de trabajo. En algún rincón del alma yo aún esperaba un desmentido, una explicación lógica que echara por tierra mis sospechas. Pero ahí estaba la confesión, simple y demoledora. «¿La quieres?», pregunté, sorprendida de mi propia calma. «Ana, es difícil de explicar». Se pasó la mano por el pelo. «Es joven, alegre. Con ella me siento otra persona. ¿Lo entiendes?». Lo entendía. Demasiado bien lo entendía. La historia clásica. Un hombre pasados los 40, descontento con su vida, buscando que le confirmen su valía en brazos de una mujer joven. Banal hasta el hastío. «¿Lleváis ya medio año?», precisé, encajando las piezas del puzzle. Asintió. «Más o menos. Al principio eran solo conversaciones en la oficina, luego comidas, luego...». Se calló, dándose cuenta de que contarme los detalles era demasiado cruel. «¿Y ahora qué?». Lo miré a los ojos. «¿Piensas irte con ella? ¿Dejarnos a Adrián y a mí?». «No». Se sobresaltó tan bruscamente que casi vuelca la taza. «Es decir, no lo sé, Ana. Estoy hecho un lío. Contigo todo se ha vuelto tan rutinario. Estás ocupada con el trabajo, con Adrián, con la casa. Para mí casi no queda tiempo». La indignación estalló en mí con fuerza renovada. «O sea, que la culpa es mía. Mía, que llevo 17 años lavándote la ropa, cocinándote, criando a tu hijo». «No digo que sea culpa tuya», se apresuró a decir. «Solo que nos hemos vuelto extraños, Ana. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad, que salimos los dos solos?
¿Cuándo fue la última vez que hablaste tú conmigo de tus problemas? Repliqué. Te encerraste, Vicente. Empezaste a alejarte. Yo pensaba que era cansancio, cosas del trabajo. Y resulta que era otra mujer. Se quedó callado. Fuera empezaba a oscurecer. La bombilla del techo proyectaba sombras duras sobre su cara demacrada. Te doy el divorcio, si es lo que quieres, dije al fin. Levantó los ojos, desconcertados, casi asustados. ¿El divorcio? ¿En serio? ¿Y Adrián? ¿Y tú creías que íbamos a vivir los 3 o los 4 contando a tu Raquel? Casi escupí ese nombre. No, claro que no. Tragó saliva. Ana, no quiero divorciarme. No quiero perder a mi familia. Pero de ella tampoco piensas renunciar. Sonreí con amargura. Vicente callaba, dando vueltas a la taza. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Así que quieres estar en 2 sillas a la vez, constaté. Con ella la diversión y la pasión, conmigo la casa organizada y el hijo. No es justo. ¿Y lo que haces tú es justo? Lo interrumpí. ¿Engañarme? ¿Gastar el dinero de la familia en otra mujer? ¿Mirarme a los ojos y mentirme sobre piezas de coche y cenas de empresa? Nos quedamos callados. En la habitación de al lado sonaba música suave. Adrián estaba en lo suyo, sin sospechar que en ese momento se decidía el destino de nuestra familia. Cortaré con ella, dijo de pronto Vicente. Te lo prometo. Lo miré con desconfianza. ¿De verdad? De verdad. Me tomó de la mano. Ana, me he liado, he hecho tonterías. Pero no quiero perderos a Adrián y a ti. Vosotros sois mi familia de verdad. Raquel es una especie de espejismo, como una enfermedad. Pero saldré de esto, lo juro. ¿Quería creerle? Claro. A pesar del dolor, de la humillación, de la sensación de traición, en el fondo aún ardía la esperanza de que todavía se pudiera arreglar todo. ¿Cómo voy a creerte?, pregunté. Después de tantas semanas de mentiras. Compruébalo. Me apretó más la mano. Llegaré a mi hora. Te daré todo el sueldo. Puedes mirar mi teléfono. Te demostraré que soy digno de tu confianza. Callé, mirando nuestros dedos entrelazados. En otro tiempo ese roce me daba sensación de seguridad. Ahora no estaba segura de nada. Por Adrián, dijo bajito. Está en último curso. Pronto tiene la selectividad. No lo destrocemos todo ahora. Tenía razón. La idea de que mi hijo se viera de pronto en el centro de un divorcio se me hacía insoportable. Adrián necesitaba el apoyo de los dos, estabilidad, certeza en el mañana. Está bien. Solté tras una larga pausa. Te doy una oportunidad. Pero óyeme, Vicente, es la última. Una cita más con ella, una mentira más, y pido el divorcio. Y créeme, no me andaré con miramientos. Lo he entendido. Se llevó mi mano a los labios y la besó. Gracias, Ana. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Asentí, soltando la mano. Tenía el alma pesada, pero en algún rincón ardía una chispita diminuta de esperanza. Quizá fuera de verdad solo un eclipse que pronto pasaría. Quizá recobrara la cordura y volviera a ser el Vicente del que me enamoré. Voy a avisar a Adrián, dije levantándome. La cena se enfría. Asintió agradecido, y en su mirada cruzó algo parecido al alivio. Al menos hoy no había montado ninguna escena. Hoy me había mantenido con dignidad. Pero el corazón me decía que lo más difícil todavía estaba por llegar. La primera nieve cayó en la ciudad a mediados de diciembre, fina, brillante al sol, transformando la rutina gris en un cuadro de cuento. Los niños hacían muñecos de nieve en los patios. De las ventanas entreabiertas salían villancicos, y los escaparates resplandecían con guirnaldas de fiesta. En la guardería los pequeños recibían cada mañana con entusiasmo, pegando la nariz a los cristales para mirar los árboles nevados.
Mi grupo preparaba la función de Navidad. Ensayábamos canciones, hacíamos disfraces, decorábamos el aula con copos de papel. Aquellos preparativos me distraían de los pensamientos pesados. Me permitían olvidar al menos un rato lo que pasaba en casa. Desde aquel encuentro del sábado en el centro comercial, habían pasado ya 3 semanas. Vicente efectivamente empezó a llegar a su hora. Dejó de quedarse hasta tarde. Incluso intentó implicarse de nuevo en las cosas de casa. Arreglaba algo, ayudaba a Adrián con las matemáticas, se esforzaba por ser atento, se interesaba por mis cosas, me traía pequeños detalles, bombones, flores. Pero algo, imperceptiblemente, había cambiado entre nosotros. Yo captaba su mirada ausente cuando creía que no lo veía. Notaba cómo comprobaba el móvil a escondidas, saliendo al baño o al balcón para ello. Y cada vez que decía que me quería, yo buscaba en sus ojos la confirmación de esas palabras y no la encontraba. La última semana antes de las vacaciones fui al banco a comprobar nuestra cuenta común, en la que íbamos ahorrando para los gastos grandes. Ese año teníamos previsto contratar a un profesor particular para Adrián. En primavera tenía la selectividad, y mi hijo soñaba con entrar en una universidad técnica de Madrid. La empleada del mostrador me sonrió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarla? Quería saber el saldo de la cuenta. Dije tendiéndole la tarjeta y el DNI. Cotejó los datos, comprobó algo en el ordenador y me pasó un impreso. Aquí tiene, saldo actual y movimientos de los últimos 3 meses. Cogí el papel y ya iba a marcharme cuando vi las cifras. En lugar de los 3.000 euros que esperaba, en la cuenta había solo 560. Perdone, aquí hay algún error, dije volviendo al mostrador. Debería haber una cantidad mucho mayor. La chica miró de nuevo el ordenador. No, está todo correcto. Mírelo usted misma. 567 euros. Pero, ¿dónde se ha ido el resto? Mi marido y yo estábamos ahorrando. Revise el extracto, me propuso con suavidad. Ahí están todas las operaciones. Recorrí la lista con nerviosismo. En los últimos 3 meses de nuestra cuenta se habían retirado casi 2.400 euros en 4 pagos grandes. La última operación era de hacía apenas una semana. 560 euros sacados en un cajero cerca del trabajo de Vicente. Gracias, murmuré, y salí del banco con las piernas de trapo. Fuera revoloteaban los copos. Los transeúntes iban deprisa con bolsas de regalos. Y yo me quedé apoyada en una pared fría, tratando de asimilar lo que había visto. 2.400 euros. Todos nuestros ahorros para el profesor de Adrián. Vicente llegó del trabajo pasadas las 6, como últimamente. Se cambió, se lavó las manos, entró en la cocina donde yo preparaba la cena. Una tarde de invierno cualquiera en una familia cualquiera. Solo que la atmósfera estaba electrizada al límite. «Hola», dijo besándome en la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Bien», me aparté. «Hoy he estado en el banco». Se tensó, muy poco, casi imperceptible. Pero yo capté el cambio, la sonrisa que titubeó, la inquietud que cruzó sus ojos. «¿Para qué?», preguntó, esforzándose porque la voz sonara despreocupada. Quería saber cuánto teníamos ahorrado para el profesor de Adrián. Dejé sobre la mesa el extracto. Fíjate, resulta que de los 3.000 euros solo quedan 560. ¿Tú sabes a dónde ha ido el resto? Vicente cogió el extracto, lo miró como si lo viera por primera vez. Qué raro. Será algún error. No me mientas. Sentí como por dentro hervía la rabia. Fuiste tú quien sacó ese dinero. ¿Para qué, Vicente? ¿En qué has gastado el dinero de la educación de tu hijo? Se dejó caer sobre la mesa, esquivando mi mirada. Ana tenía deudas urgentes. Pensaba devolverlo todo con el siguiente sueldo. ¿Qué deudas? ¿Con quién? Crucé los brazos. Y no me digas que era una necesidad de la empresa o ayudar a un compañero. Vicente callaba, apretando los labios. ¿Es para ella? Pregunté sin rodeos. ¿Para Raquel?
¿Qué has hecho con mi dinero, Vicente? Se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó. Deja ya de interrogarme. Sí, gasté ese dinero. Sí, parte fue para Raquel. Le he alquilado un piso para que pueda vivir más cerca del trabajo. Son 500 euros al mes. Me quedé pasmada ante su confesión. No solo le regalaba perfumes y joyas, le pagaba la vivienda. Todo era mucho más serio de lo que pensaba. Así que tus promesas no valen nada, dije en voz baja. Juraste que cortarías con ella, y seguías viéndola, gastando en ella el dinero de nuestra familia. Lo intenté, exclamó. Pero es difícil, Ana. Le he cogido cariño. Es joven, alegre. Con ella es fácil. Y conmigo entonces es difícil. Lo interrumpí. Con la esposa que ha aguantado 17 años tus cosas, ha criado a tu hijo, ha mantenido tu casa limpia y acogedora. No lo entiendes, soltó con irritación. Te has quedado anclada en tu rutina. Casa, trabajo, Adrián. Y yo quiero vivir, disfrutar de la vida. A costa del futuro de tu hijo. Lo miré a los ojos. ¿Cómo le vas a explicar a Adrián que no tenemos dinero para el profesor? Que su padre se ha gastado los ahorros en su amante. No metas a Adrián en esto. Vicente dio un paso hacia mí, y en sus ojos brilló algo que me hizo retroceder sin querer. Encontraré el dinero para el profesor. Pediré un préstamo. Se lo pediré a un amigo. Pero la educación de mi hijo no va a sufrir. Y mientras buscas el dinero, Raquel vivirá en un piso que pagas con lo mío. No reconocía mi propia voz, de tanta amargura y rabia que tenía. Basta. Golpeó la mesa con el puño y los platos saltaron. Me tienes harto con tus sospechas, con tus celos. No se puede hablar como personas normales. Ya hablamos, Vicente, y prometiste dejarlo todo, pero mentías. Todo este tiempo has seguido mintiendo. La cara de Vicente se descompuso de ira. Dio un paso hacia mí, me agarró por los hombros y me zarandeó. Sus dedos se me clavaban con fuerza. Intenté soltarme, pero me sujetaba con firmeza. En ese momento se abrió de golpe la puerta de la cocina y en el umbral apareció Adrián. Al ver a su padre sujetándome, se abalanzó hacia nosotros. «Papá, ¿qué haces? Suéltala». Vicente retrocedió, liberándome. En su cara se dibujó el desconcierto, como si él mismo no entendiera lo que acababa de pasar. «Adrián, no pasa nada. Solo estábamos hablando». ¿Hablando? El chico se plantó entre los dos, mirando a su padre con incredulidad y con rabia. «¿Le has puesto la mano encima a mamá?» «No le he puesto la mano encima», se indignó Vicente. «Solo discutíamos acaloradamente». «Lo he oído todo», dijo Adrián en voz baja. «Lo del dinero del profesor, lo de tu otra mujer». En la cocina cayó un silencio pesado. Yo miraba a mi hijo, pálido, con los labios apretados, tan mayor de repente en ese instante. 17 años. Vicente y yo lo habíamos protegido de los problemas de casa. Habíamos intentado crear para él un ambiente de amor y apoyo. Y ahora estaba entre nosotros como un muro divisorio, y en sus ojos se leía una decepción profunda. «Hijo, no es lo que piensas», empezó Vicente. Pero Adrián lo interrumpió. «¿Y qué quieres que piense? Engañas a mamá, te gastas nuestro dinero en otra mujer, y encima ahora...» No terminó la frase, solo movió la cabeza. «Adrián, las relaciones de los adultos son más complicadas de lo que parece», intentó explicar Vicente. «A veces las personas cambian, sus sentimientos cambian». «¿Sabes, papá?», dijo Adrián despacio. «Si ya no quieres a mamá, eso es una cosa. Pero engañar, escurrir el bulto, gastar el dinero que era para mis estudios, eso es una bajeza». Vicente se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «Tú no lo entiendes.
Lo entiendo perfectamente, dijo el chico con firmeza. ¿Y sabes qué? No hace falta que me busques ningún profesor. Yo me preparo solo la selectividad. No quiero dinero ganado de esa manera. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la cocina. Oímos cómo cerraba de golpe la puerta de su cuarto. ¿Contento?, pregunté frotándome los hombros, donde seguro me quedarían marcas. Ahora tu hijo también sabe cómo eres de verdad. Vicente miraba al vacío con la mirada perdida. No quería que pasara esto. Te lo juro, Ana. No quería haceros daño. Pero lo has hecho. Me giré hacia el fuego, donde se quemaba una cena que ya no le interesaba a nadie. Vete, Vicente. Simplemente vete. ¿A dónde?, preguntó desconcertado. A donde quieras. Con Raquel, con tus amigos, con tu madre. Me da igual. Ya no puedo vivir así. Se quedó callado. Luego preguntó en voz baja. ¿Lo dices en serio? ¿Me echas? Sí. Apagué el fuego y me volví hacia él. Nuestro matrimonio se ha acabado, Vicente. Lo has destruido tú. Me miró largamente, como si me viera por primera vez. Luego asintió y salió de la cocina. A los pocos minutos oí cómo recogía algunas cosas en el dormitorio, y después el chasquido de la puerta de entrada. El silencio que se abatió sobre el piso era ensordecedor. A finales de enero, cuando las heladas atenazaban la ciudad, encontré por fin fuerzas para hablar con Adrián de lo que había pasado en nuestra familia. Estábamos en la cocina, tomando té con limón, remedio para el resfriado que nos rondaba a los dos. «Mamá», dijo Adrián dando vueltas a la taza, «hace tiempo que quería preguntártelo. ¿Papá y tú os vais a divorciar?» Asentí. «Sí, ya he consultado con una abogada. La semana que viene presento la demanda». El chico calló, pensando en lo que había oído. ¿Y papá dónde vive ahora? ¿Con ella? «No lo sé», contesté con sinceridad. «Se llevó sus cosas cuando estabas en el instituto. Dijo que alquilaría un piso, pero no estoy segura». «Me llamó ayer», confesó Adrián. «Me dijo que me quiere, que todo se arreglará. Me pidió que no piense mal de él». «¿Y tú qué le contestaste?», pregunté con cautela. «Que necesito tiempo». Adrián se encogió de hombros. «No sé qué siento, mamá. Por un lado es mi padre. Por otro, cómo se ha portado contigo, con nosotros». Cubrí su mano con la mía. «No pasa nada, hijo. Tienes derecho a sentir lo que sea, y también a seguir en contacto con tu padre. Yo nunca me pondré entre vosotros». Adrián asintió agradecido. «¿Y qué pasa con el dinero? Para vivir, para los estudios». «Saldremos adelante», dije con firmeza. «Mi sueldo llega para los gastos y la comida. Tu padre pagará la pensión. Y en cuanto a los estudios, ¿te acuerdas de Emilio, el del centro de profesores del ayuntamiento? Se ha ofrecido a ayudarte a preparar la selectividad. Gratis. El que dio la charla en las últimas jornadas pedagógicas», precisó Adrián. «Daba matemáticas antes, ¿no?» «Sí, y física también». Sonreí. «Vendrá a casa 2 veces por semana a trabajar contigo». «Genial», se animó el chico. Me pareció muy majo, no como el de física del Insti. Nos quedamos callados, escuchando el tic-tac del reloj de la pared y el silbido del viento fuera. Por primera vez en muchos días sentí algo parecido a la calma. Sí, nos esperaban tiempos difíciles. Sí, el divorcio sería doloroso. Pero en ese momento, mirando a mi hijo, sabía que saldríamos adelante. «Mamá», preguntó de pronto Adrián, «¿y tú cómo estás? Por dentro. ¿Te duele mucho?» Me quedé pensando cómo explicarle a un chaval de 16 años toda la complejidad de lo que sientes cuando se derrumba una vida familiar. «Mira», dije despacio, «es como una fractura.
Al principio duele muchísimo. Es insoportable. Luego el dolor se atenúa, pero queda ahí, sordo, constante. Y después el hueso suelda, quizá un poco torcido, no como antes, pero ya puedes volver a caminar, a correr, a vivir. Yo ahora estoy en algún punto entre la primera y la segunda fase, pero sé que llegará la tercera. Adrián asintió, como si lo hubiera entendido todo. Quizá de verdad lo entendía. Los niños a veces son mucho más sabios de lo que creemos. Estoy aquí, mamá, dijo simplemente. Estamos juntos, y todo saldrá bien. Lo abracé, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de orgullo por mi hijo y de gratitud al destino por tener en medio de aquel torbellino un apoyo tan sólido. Merece la pena detenerse en esto. Hay momentos en que descubrimos que nuestros hijos han crecido de golpe, empujados por circunstancias que no elegimos para ellos. Un joven que toma partido no lo hace por rencor hacia su padre, sino por un sentido de la justicia que a veces nosotros mismos hemos perdido entre el miedo y el cansancio. ¿Y usted qué piensa? ¿Es mejor proteger a los hijos ocultándoles la verdad de nuestros conflictos o tratarlos como personas capaces de entender y de acompañarnos cuando la vida se tuerce? Las nevadas de febrero cayeron con inusitada fuerza, cubriendo las calles, paralizando el tráfico, convirtiendo la ciudad en un reino de nieve y hielo. Desde mi ventana la guardería parecía de juguete. Los porches espolvoreados de nieve, los pequeños toboganes por los que se deslizaban los niños en monos de colores, como confeti sobre un lienzo blanco. Yo los observaba con una ternura algo distante. Tras la marcha de Vicente, el tiempo se me había partido en un antes y un después. En el antes quedaban las cenas familiares, los planes comunes, la sensación de estar protegida. En el después llegaron el silencio del piso vacío por las noches, el sueño inquieto, la incertidumbre del mañana. Y solo el trabajo permanecía inalterable, los mismos niños, las mismas canciones y poesías, los mismos afanes diarios. «Ana, te llaman por teléfono», interrumpió mis pensamientos la auxiliar joven. «Angustias, tu suegra». Me sobresalté. Desde la marcha de Vicente apenas habíamos hablado con su madre. No es que nos evitáramos, es que no sabíamos de qué hablar ahora que nuestra familia se había roto. «Hija». La voz de Angustia sonaba cálida y firme. «Ven hoy a tomar café a casa, sobre las 5». «Vale. ¿Y para qué?» «Hay que hablar», respondió simplemente ella. «¿Hablar? ¿En serio? Y que venga Adrián también, si quiere». «Todavía no has presentado la demanda de divorcio, ¿verdad?» «No», reconocí. «Siempre lo voy a hacer, pero se me hace cuesta arriba». «Pues muy bien. Ven, que no te arrepentirás». Había tanta convicción en su voz que no supe negarme. Adrián se sorprendió cuando le dije que íbamos a casa de la abuela, pero no hizo preguntas. Yo sabía que se llamaban a menudo. Mi suegra no pensaba perder el contacto con su único nieto por el hecho de que su hijo hubiera resultado no ser la mejor persona. «Seguro que hay torrijas», sonrió Adrián mientras subíamos las escaleras del segundo portal. «Echo de menos las torrijas de la yaya». «Yo también», admití, sintiendo cómo se me encogía el corazón con esa frase tan sencilla. Angustias nos recibió con el delantal puesto y el pelo recogido con eficiencia bajo un pañuelo. «Pasad rápido, con la que está cayendo. Quitaos los abrigos, que el café ya está». En su piso hacía calor y era acogedor. Olía a vainilla y canela. Me sorprendió ver en la mesa de la cocina, además de la mermelada y las torrijas de siempre, unos papeles ordenados con cuidado en una carpeta. «Sentaos, mis niños». Angustia sirvió el café. «¿Habéis pasado frío?» «Un poco», asintió Adrián estirando la mano hacia una torrija. «¿Qué son esos papeles?» «Estos, cariño, son nuestra arma», sonrió enigmática Angustias, y le vi en los ojos un brillo especial, combativo, decidido.
¿Arma? Repetí sin entender. Contra Vicente, explicó tranquila mi suegra. Y con esas palabras me atraganté con el café. ¿Contra papá? Adrián se enderezó, alerta. ¿Para qué? Angustias nos miró largamente a los dos. Luego suspiró. Toda mi vida me he sentido orgullosa de mi hijo. Creía que había criado a un hombre de verdad, honesto, decente, fiel. Y resulta... Negó con la cabeza. Os ha traicionado a vosotros, pero también ha traicionado todo lo que yo le enseñé. Me resultaba violento. Al fin y al cabo era su hijo, y yo parecía estar poniéndome entre ellos. Angustias, no hace falta que sea así. En la vida pasa de todo. No, Ana, no pasa de todo. Su voz se endureció. Dejar a la esposa por una jovencita todavía se puede entender, aunque no perdonar. Los hombres son débiles, sobre todo a cierta edad. Pero lo que está haciendo ahora, eso no pienso dejarlo pasar. ¿Y qué está haciendo? Pregunté con cuidado. Angustias abrió la carpeta. Mira esto. Extractos del banco. Está sacando dinero de vuestra cuenta común. Fotos. Aquí sale con esa Raquel saliendo de la joyería. Aquí, en un restaurante. Y lo más gordo, el piso. Le ha alquilado un piso por 500 euros al mes. O sea, casi la mitad de su sueldo no va para su hijo, sino para esa... Se calló mirando a Adrián. Perdona, cariño. No debería hablar así delante de ti. Ya no soy un crío, respondió él con calma. Lo sé todo de papá y de su nueva mujer. Pero, ¿de dónde has sacado todo esto? Yo revolvía perdida las fotos, los extractos, unos contratos. ¿Crees que trabajé tantos años en el mercado para nada? Guiñó pícara mi suegra. Allí todavía tengo los míos. Esa Raquel viene cada sábado a hacer la compra y presume delante de las chicas de su novio con posibles. Y encima tengo una vecina en el mismo edificio donde Vicente le ha alquilado el piso. Ojos y oídos por todas partes, hija. Miraba a aquella mujer mayor con un respeto nuevo. ¿Quién iba a pensar que tras la apariencia de una jubilada sencilla se escondía semejante estratega? ¿Y para qué ha reunido todo esto?, pregunté. Para que consigas una buena manutención para ti y para Adrián, dijo con firmeza Angustias. Para que no se escaquee de la pensión, para que el patrimonio se reparta con justicia. Yo conozco a mi hijo. Si lo aprietas contra la pared, empieza a escurrirse, a esconder dinero. Pues eso no va a pasar. Yo no quiero una guerra, dije en voz baja. Solo divorciarme y seguir con mi vida. Y no habrá guerra si vas a una buena abogada. Angustias me acercó un papel con un nombre y un teléfono. Aquí. Elena Serrano, la mejor especialista en derecho de familia de la ciudad. Ya está al tanto de la situación. ¿La ha llamado? Me sorprendí. No solo la he llamado, me he reunido con ella. Mi suegra asintió resuelta. Dice que con estas pruebas podemos pedir la pensión máxima, más una parte de las primas y los ingresos extra. Y en cuanto a lo del piso, mira, este es mi nieto. Señaló a Adrián, que escuchaba con atención. No voy a permitir que sufra por la tontería de su padre. Se me saltaron las lágrimas, no de pena, sino de gratitud. Siempre había valorado a mi suegra, pero en ese momento se me reveló desde otro ángulo. Una mujer fuerte, decidida, que se pone del lado de la justicia aunque eso signifique enfrentarse a su propio hijo. Gracias. Fue lo único que pude articular. No hay de qué, hija. Me acarició la mano con cariño. Las mujeres tenemos que apoyarnos. Y además, yo tengo una deuda contigo. ¿Usted? ¿De qué? De haber criado a un hijo así. Respondió simplemente. Y vi en sus ojos un dolor que ocultaba con tanto empeño tras su eficacia. Al día siguiente en la guardería, no lograba concentrarme en el trabajo. Los pensamientos volvían una y otra vez a la conversación en casa de mi suegra,
a la carpeta con las pruebas, al inminente encuentro con la abogada. Por primera vez en muchas semanas sentí algo parecido a la esperanza. No de reconciliarme con Vicente, no. Eso sería engañarme. Esperanza de que la justicia existe de verdad, de que no me quedaría sola frente a mis problemas. Durante la siesta, cuando mis pequeños dormían plácidos en sus camitas, Gloria asomó al aula. «Ana, pásate por mi despacho cuando puedas. Tengo que hablar contigo». Asentí con una leve inquietud. Normalmente la directora me llamaba solo cuando había algún problema. Una hora después, tras dejar el grupo a mi compañera, llamé a la puerta del despacho de Gloria. «Pasa, Ana. Siéntate». Me señaló una silla frente a su mesa. «¿Café?» «No, gracias». Rehusé, aún tensa. ¿Ha pasado algo?» «A ti sí que te ha pasado», respondió sin rodeos. La guardería entera no habla de otra cosa. Te has separado de tu marido. Suspiré. En una ciudad no tan grande las noticias vuelan, sobre todo las jugosas. Sí, nos hemos separado. Pronto pido el divorcio. Y haces bien. Me apoyó inesperadamente Gloria. No hay que perdonar esas cosas. La miré sorprendida. ¿Sabes? Yo llevo 40 años en esta ciudad, 30 de directora. No se me escapa ni una. Sonrió. Además, esa Raquel es sobrina de la enfermera de nuestro centro de salud del otro barrio. Mundo pequeño. ¿Qué le vamos a hacer? Me sonrojé sin querer. Al parecer, todo el mundo estaba al tanto de mi drama personal. No te apures. Gloria hizo un gesto con la mano. Tú no tienes ninguna culpa. El que la tiene es tu Vicente. Bueno, no te voy a dar la lata. Te he llamado por un asunto. ¿Dicen que vas a ir a la Serrano? Sí, mañana a la consulta. Bien, es buena profesional. Pero tengo algo para ti. Gloria abrió un cajón y sacó una carpeta fina. Toma. La abrí y me quedé de piedra. Había impresiones de documentos, fotos y sobre todo una copia del contrato de arrendamiento de un piso a nombre de Raquel, firmado por Vicente. ¿De dónde ha sacado esto?, balbuceé. Mi hijo trabaja en una inmobiliaria, explicó Gloria. Cuando me enteré de que tu marido había alquilado un piso para la nueva conquista, le pedí que lo comprobara. Resulta que el contrato es a 1 año, con 3 meses de fianza por adelantado. ¿Ves el alcance? Son cerca de 6.000 euros. Ana, ¿de dónde saca tanto dinero un transportista? Sentí un escalofrío en la espalda. 6.000 euros. Eso es más que medio año de su sueldo. Quizá pidió un préstamo. Aventuré. Quizá un préstamo. O quizá no. Gloria me miró con intención. En fin, dáselo todo a la abogada, que ella se ocupe. No dejes que se libre con 4 perras. 17 años deslomándote por él, criando a tu hijo. Tienes derecho a una compensación. Yo estaba conmocionada, no tanto por los nuevos datos sobre Vicente, como por aquel apoyo inesperado. Aquella solidaridad de mujeres que, en principio, no tenían ningún motivo para meterse en mi situación. ¿Por qué me ayudáis todas?, dije por fin. Gloria me miró con ternura casi maternal. Porque ninguna mujer debería quedarse sola frente a una traición, Ana. Porque todas hemos pasado por esto. Unas con el marido, otras con el padre, otras con un hermano o un hijo. Los hombres pueden ser crueles, sobre todo cuando creen que van a salir de rositas. Nuestra tarea es demostrarles que no. Asentí, sintiendo cómo dentro se afianzaba un sentimiento nuevo. La determinación de luchar no solo por mí, sino por mi hijo, por nuestro futuro. He estudiado su caso, Ana. Tiene una posición muy sólida. Elena Serrano, una mujer elegante rondando los 40, me miraba con atención por encima de las gafas de montura fina. Estábamos en su despacho, pequeño pero acogedor,
en el centro de la ciudad. La luz del flexo caía sobre los papeles. Todos los documentos que habían reunido para mí mi suegra y Gloria, más los míos propios. El libro de familia, el certificado de nacimiento de Adrián, la escritura del piso. Puede aspirar no solo a la pensión máxima por hijo, sino también a una compensación por los fondos que su marido gastó en su nueva pareja. ¿Eso es posible? Me sorprendí. Con estas pruebas, sí. Elena señaló las fotos y el contrato de alquiler. Podemos demostrar que el dinero de la cuenta común no se destinó a las necesidades de la familia, sino a los caprichos personales de su marido, lo cual vulnera la normativa. La escuchaba dar explicaciones claras y seguras, y sentía crecer dentro de mí la confianza. Resultaba que tenía derechos. Resultaba que podía defenderme a mí y a mi hijo. En cuanto al piso, me ha dicho que lo tenía usted antes del matrimonio. Sí, me ayudaron mis padres a comprarlo. Confirmé. Perfecto. Entonces el piso queda íntegramente para usted. Ni se discute. Tomó nota en su cuaderno. Ahora sobre el proceso. El divorcio judicial llevará unos 3 meses desde la presentación de la demanda. Harán falta 2 o 3 vistas. En la primera plantearemos su voluntad de disolver el matrimonio y presentaremos las pruebas de la infidelidad. En la segunda veremos lo de la pensión y el reparto de bienes. ¿Y Vicente lo negará todo? Pregunté imaginando a mi exmarido escurriéndose ante el juez. Puede intentarlo, pero con estas pruebas tiene pocas opciones, respondió Elena con seguridad. Además, los hombres de su tipo suelen rendirse rápido cuando ven que la partida está perdida. Lo más probable es que acepte nuestras condiciones para evitar la humillación pública. Asentí, agradeciendo mentalmente a Angustias y a Gloria su previsión. Mis honorarios son de 1.500 euros, dijo la abogada pasando lo práctico. Pero, dada su situación, le ofrezco fraccionarlos. 400 ahora y el resto al terminar el caso, cuando cobre las primeras pensiones. Gracias. Agradecí de corazón. Me ayuda mucho. De nada, respondió simplemente. Yo también pasé por un divorcio hace 10 años. Sé cómo es. Aquella tarde, Adrián y yo cenábamos en la cocina, un guiso sencillo pero contundente. Le conté lo del encuentro con la abogada, lo del proceso de divorcio, lo de que ahora teníamos un plan de acción. «Quiero estar contigo en el juicio», dijo de pronto. «¿Para qué?», me sorprendí. «Será desagradable, Adrián. Mejor que no veas todo eso». «No, mamá. Quiero estar allí». Me miraba serio, muy de adulto. «Quiero que papá vea que estoy de tu lado, que entienda que os ha traicionado no solo a ti, sino también a mí». Callé, sin saber qué responder. Por un lado, no quería meter a mi hijo en nuestras cuentas con Vicente. Por otro, tenía derecho a opinar, a elegir. «Está bien», dije al fin. «Si estás seguro de que estás preparado, puedes venir». «Estoy preparado», respondió con firmeza. «¿Y sabes qué, mamá? Estoy orgulloso de ti». ¿De mí? Arqueé las cejas sorprendida. ¿Por qué? Porque no te has rendido, no te has convertido en una víctima. Porque luchas por nosotros, por nuestra familia, aunque ahora seamos solo nosotros dos. Sus palabras tocaron algo muy dentro de mí. Yo podría haber actuado de otro modo, resignarme, aceptar el papel de esposa abandonada, dejar que todo siguiera su curso. Pero en lugar de eso decidí actuar, luchar, seguir adelante. ¿Sabes?, dije mirando a mi hijo casi adulto. Dicen que la familia no es solo la sangre, es también la elección que hacemos cada día. Y yo te agradezco tu elección, Adrián. Sonrió con esa sonrisa especial que siempre me recordaba al niño pequeño que un día tuve en brazos. Y yo te agradezco que nunca me hayas hecho elegir entre papá y tú. Ha sido decisión mía. En ese momento comprendí que saldríamos adelante. Pasara lo que pasara, resistiríamos. Porque a mi lado no solo estaba mi hijo, sino todas esas mujeres que me habían tendido la mano. La suegra,
la directora, la abogada. Aquella solidaridad femenina, ese anhelo callado pero firme de justicia, me daba fuerzas. Abril en Alcalá es un tiempo especial. El aire se llena de frescura y de presentimiento de cambios. En los parques se hinchan los brotes. Los primeros valientes asoman entre la hojarasca del año anterior. El mundo entero parece despertar de un largo sueño. Aquella mañana de abril, cuando me preparaba para el juzgado, fuera brillaba un sol radiante, como prometiendo que todo iría bien. Estaba ante el espejo, ajustándome un traje sobrio de color azul marino, comprado especialmente para ese día, con dinero que me había prestado Angustias. «Tienes que verte segura», me había dicho ella, «como una mujer que sabe lo que vale». Adrián salió de su cuarto ya vestido, con una camisa clara y unos pantalones planchados. Todo un joven serio. «¿Estás lista?», preguntó, y en su voz había tal apoyo que por un instante se me cortó el aliento. «Sí», asentí. «Gracias por venir conmigo». «Somos familia», respondió simplemente, «y siempre lo seremos, pase lo que pase». Sonó el timbre. Había llegado Angustias. Insistió en acompañarnos, a pesar de mis reparos de que le resultaría duro ver a su hijo comparecer ante un juez en una situación tan poco favorable. «Debo estar allí», declaró con firmeza. «Es mi deber contigo, con Adrián y conmigo misma». El juzgado, un edificio serio de piedra gris, olía a papel y a esa severidad tan característica de lo oficial. Elena Serrano y yo esperábamos en el pasillo el inicio de la vista. «No se preocupe», decía tranquila la abogada revisando sus papeles. «Tenemos pruebas de hierro. La jueza es estricta pero justa. No tolera a los hombres que descuidan sus obligaciones familiares». Yo asentía intentando controlar el temblor de las manos. Extraño. Había esperado ese día, me había preparado, sabía que todo iría a mi favor, pero aún así estaba nerviosa, como una escolar ante un examen importante. Vicente apareció 5 minutos antes del comienzo, ojeroso, con ese traje que antes le sentaba impecable y que ahora parecía grande, como si su dueño hubiera adelgazado. Nos saludó desde lejos, sin atreverse a acercarse. Solo con Adrián cruzó un rápido apretón de manos y le dijo algo en voz baja. Por la cara de Vicente, deduje que la respuesta de Adrián no fue precisamente alentadora. La jueza resultó ser una mujer ya mayor, de mirada penetrante y voz baja pero autoritaria. Condujo la vista rápidamente por cauces prácticos, sin dejar que las emociones se impusieran. Elena Serrano expuso nuestro caso con claridad y precisión. 17 años de matrimonio, un hijo menor, el hecho de la infidelidad documentado, el uso indebido de los fondos familiares. Yo miraba a Vicente mientras la abogada exponía los hechos de nuestro drama familiar. Estaba sentado con la cabeza gacha, lanzando de vez en cuando miradas hacia mí. En algún momento hasta sentí lástima de él, no del Vicente que nos había traicionado, sino de aquel muchacho joven y sonriente con el que soñamos una vida feliz. Cuando llegó el momento de presentar las pruebas, Elena Serrano puso ante la jueza las fotos, los extractos, la copia del contrato de alquiler, los testimonios. «Señoría, podemos demostrar que el demandado gastó cerca de 2.400 euros de los ahorros familiares en regalos y en el mantenimiento de su nueva pareja», dijo con seguridad. «Ese dinero estaba destinado a la preparación del hijo para su acceso a la universidad. Además, el señor pagaba un piso para la señora por 500 euros al mes, casi la mitad de sus ingresos oficiales». Vicente estaba blanco como el papel. Su abogado, un chico joven, sin experiencia en asuntos de familia, intentaba objetar algo hablando del estrés emocional y la crisis de los 40 que habían influido en la conducta de mi marido. Pero aquellos argumentos sonaban poco convincentes incluso para él mismo. En cierto momento Vicente pidió la palabra. «Señoría, reconozco mi culpa.
Me he comportado de forma indigna con mi esposa y mi hijo. Estoy dispuesto a pagar la pensión y a compensar el dinero gastado. Solo pido que se me dé la posibilidad de mantener la relación con mi hijo. La jueza lo miró con atención. Luego posó la vista en Adrián, sentado recto como una vela. Joven, pronto cumplirá los 18. Tiene derecho a decidir por sí mismo si desea relacionarse con su padre y en qué condiciones. Lo sé, señoría, respondió Adrián con calma. No pienso romper la relación con mi padre. Se ha equivocado, pero sigue siendo mi padre. Sin embargo, considero que mi madre merece una decisión justa del tribunal por todos los años que ha dedicado a nuestra familia. Yo miraba a mi hijo con orgullo. Con sus 16 años demostraba más madurez y sensatez que su padre a los 42. La jueza dictó su resolución con sorprendente rapidez. Matrimonio disuelto. El piso queda íntegramente para Adrián y para mí, como bien mío anterior al matrimonio. Vicente obligado a pagar la pensión correspondiente, cerca de 220 euros mensuales, más compensar los ahorros gastados en su amante, 2.400 euros a lo largo de un año. Al salir de la sala sentí una extraña ligereza, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Ningún triunfo, ninguna satisfacción cruel, solo liberación. Vicente intentó acercarse, pero Angustias se interpuso. Ahora no, hijo. Dale tiempo. Asintió dócil y retrocedió. Solo pidió a Adrián que se quedara un momento. Hablaron brevemente y vi cómo mi hijo daba a su padre unas palmaditas en el hombro, como consolándolo. Mayo trajo noticias inesperadas. Gloria me llamó a su despacho y sin preámbulos anunció: Ana, me jubilo. Ya está bien, he trabajado bastante. Los nietos esperan, la parcela está abandonada. Y para mi puesto de directora te recomiendo a ti como coordinadora. Me quedé descolocada. ¿A mí? Pero si hay gente con más experiencia. Más experiencia sí, asintió. Pero más entrega no. Además, tú necesitas ese puesto. Mejor sueldo, más responsabilidad, pero saldrás adelante. Así me convertí en coordinadora de la guardería Los Girasoles. Nuevas obligaciones, nuevos retos, un sueldo mayor. Con la pensión de Vicente y los ingresos extra de Adrián, que empezó a trabajar los fines de semana como dependiente en una tienda de informática, nuestro presupuesto familiar se fortaleció bastante. En junio supe por Angustias que Raquel había dejado a Vicente al comprender que estaba hasta el cuello de deudas. El préstamo del coche, lo del alquiler, la obligación de pagarme la compensación y la pensión. Me lo contó él mismo, suspiró mi suegra. Vino a casa, se sentó en la cocina, hundido. Dice que en cuanto se acabó el dinero, se le acabó el amor a ella. Se ha ido con un empresario que tiene tiendas. Lo siento, dije con sinceridad. Y de verdad no había ningún regodeo, solo una compasión cansada por el hombre con el que compartí casi 2 décadas. Pues yo no, cortó Angustias. Que le den, a ver si escarmienta. En julio, Adrián aprobó la selectividad con buena nota. No poco tuvieron que ver las clases con Emilio, el técnico del centro de profesores del ayuntamiento. 2 veces por semana venía a casa, ayudaba a mi hijo con matemáticas y física. Y luego tomábamos café en la cocina y hablábamos de libros, de la vida, del futuro. Emilio era viudo. Su mujer había muerto por complicaciones de una gripe 3 años atrás, dejándolo con una hija de 12 años, Marta. No le gustaba hablar de su pena. Pero un día, paseando por el parque tras una clase con Adrián, confesó de pronto: «Sabes, Ana, creía que ya nunca podría volver a sonreír, que por dentro estaba todo quemado. Y luego empecé a venir a tu casa, a ver cómo lo llevas, cómo construyes una vida nueva después del golpe. Y algo cambió. Volví a sentir que vivo, y no solo que existo». Recuerdo que estábamos en el puente sobre el río y el sol poniente teñía el agua de rosa.
Había tanta calma, tanto silencio, que por primera vez en mucho tiempo sentí dentro algo parecido a la felicidad. En agosto me mandaron a un curso de formación para coordinadoras. 2 semanas en Madrid, con alojamiento en una residencia. Era el primer viaje tan largo en muchos años, y me daba reparo dejar solo a Adrián. «Mamá, casi tengo 18. Puso los ojos en blanco mi hijo. «No voy a quemar el piso ni a montar una fiesta, te lo prometo». En el curso todo era interesante. Métodos nuevos, enfoques modernos de la educación infantil, el trato con compañeras de otras ciudades. Pero lo que más me impresionó fue que Emilio también estaba allí, haciendo un curso de directores. 2 semanas comimos juntos, paseamos por Madrid al atardecer, comentamos las charlas. Él me llevó al Museo del Prado y al Reina Sofía, y yo lo arrastré a la Casa Museo de Lope de Vega, que hacía tiempo que deseaba ver. La última tarde antes de volver, nos sentamos en un banco del Retiro viendo cómo se encendían las luces. Hacía calor y había algo de melancolía. Al día siguiente regresábamos a la rutina. «Ana», dijo de pronto Emilio mirando al frente. «Sé que no ha pasado tanto tiempo desde tu divorcio y quizá aún no estés preparada. Pero me gustaría seguir con nuestro trato, no solo como profesor de Adrián». «¿Cómo qué?», sonreí, sintiendo cómo me subía el rubor a las mejillas. «Como un hombre al que le gusta una mujer. Me gustaría continuar nuestra relación», dije en voz baja, «en todos los sentidos». En la primavera del año siguiente, cuando la ciudad volvía a llenarse de manzanos en flor y del aroma de las lilas, Emilio y yo nos casamos. Una ceremonia sencilla en el registro civil, una comida en casa. Solo los más cercanos: Adrián, Marta, Angustias, Gloria, algunas compañeras. Para entonces Adrián ya estudiaba en una universidad técnica de Madrid, pero venía cada fin de semana. Él y Marta enseguida congeniaron. A ella le encantaban las matemáticas y los ordenadores tanto como a él, aunque le llevara 4 años. «¿Eres feliz?», me preguntó Angustias cuando nos quedamos las 2 solas en la cocina, preparando café para los invitados. Miré por la ventana, donde Emilio les enseñaba algo a Marta y a Adrián en el pequeño arriate nuevo. Habíamos plantado rosas y peonías que debían florecer aquel verano. «Sí», respondí con sinceridad. «¿Sabes? Nunca pensé que a los 40 se pudiera empezar de nuevo, que se pudiera perder una vida y encontrar otra, no peor, simplemente distinta». «Como en la naturaleza», asintió mi suegra. «Después del invierno siempre llega la primavera, y da igual lo duro que haya sido el invierno, las flores acaban abriéndose paso a través de la nieve». «Una segunda primavera», sonreí, «en la naturaleza y en el corazón». Nos abrazamos. Aquella mujer mayor que por ley ya no era mi suegra, pero que por el corazón seguía siendo el alma más cercana y querida. Y yo, que empezaba un capítulo nuevo de mi vida. Fuera cantaban los pájaros. De la habitación llegaban las voces y las risas de nuestros hijos. Y en ese momento comprendí una verdad sencilla pero importante. A veces hace falta pasar por el dolor y la pérdida para encontrar algo de verdad valioso. A veces hace falta vivir una traición para aprender a confiar de nuevo. Una tarde tranquila de verano, estaba sentada en el balcón de nuestro piso viendo caer el sol sobre la ciudad. Emilio se había llevado a Marta a casa de la abuela el fin de semana. Adrián aún no había vuelto de la universidad. Minutos raros de soledad, tiempo precioso para pensar. Pensaba en el último año y medio, en el dolor de la traición, en el peso del divorcio, en el miedo a quedarme sola con un hijo adolescente. Recordaba aquel otoño en que noté por primera vez los cambios en Vicente. Qué doloroso fue aceptar lo evidente. Qué miedo daba dar el primer paso hacia el derribo de lo que se había construido durante casi 2 décadas. Los pensamientos saltaron al día en que me encontré casualmente con él y Raquel en el centro comercial. Cómo observé desde detrás de la columna su beso. Cómo el suelo se abría bajo mis pies. Cómo se derrumbaba mi mundo. Hacía apenas 1 año y medio,
y parecía otra vida. Pero había resistido. Es más, había construido un mundo nuevo, mío, sin mentiras ni manipulaciones. Un mundo donde había sitio para el respeto propio, la dignidad y los sentimientos de verdad. Un mundo donde las mujeres se apoyan en vez de competir. De la cocina llegaba el olor de un bizcocho. Al día siguiente era la comida del domingo. Angustias vendría a casa con Adrián, mi ex-suegra. Se había vuelto más cercana que nunca en los años de matrimonio con su hijo. Curioso cómo las pruebas revelan la verdadera esencia de las personas. El teléfono vibró. Un mensaje de Emilio. Ya he dejado a Marta. Mi madre te manda recuerdos. Te echo de menos. Mañana a la hora de comer estamos en casa. Sonreí y respondí. Os esperamos con bizcocho. Yo también te echo de menos. Te quiero. Palabras sencillas que antes me parecían banales, ahora se llenaban de un sentido nuevo. Cuando dices te quiero con conciencia, cuando eliges a una persona cada día y no por la inercia de una costumbre de años, es un sentimiento distinto. Más maduro, más profundo. Guardé el teléfono y volví al piso, que había cambiado durante el último año. En el salón había ahora estanterías de Emilio, novelas históricas, ensayos, álbumes de arte. En el dormitorio donde antes dormía con Vicente estaba ahora nuestra cama, nueva, comprada juntos. En las paredes, fotos de nuestra familia unida. Adrián y Marta en la graduación del instituto. Emilio con su hija en la pista de patinaje. Yo con mi hijo ante la estatua de Cervantes. Los cuatro en la Plaza Mayor. Vicente también salía en algunas fotos con Adrián, en la entrega del título, en el cumpleaños del chico. Habíamos aprendido a tratarnos con calma, con corrección. Pagaba puntualmente la pensión, a veces le daba a Adrián algo extra para sus gastos. Con Raquel se separó poco después del juicio. Hacía poco Angustias había comentado que su hijo había sentado la cabeza, había encontrado un trabajo nuevo con buen sueldo y pensaba en comprarse un piso. Yo no sentía por él ni odio ni especial ternura. Más bien una aceptación serena de la persona con la que un día uní mi destino y tuve un hijo. Vicente había quedado en el pasado, y mi presente y mi futuro estaban ligados a otras personas. Comprobé el bizcocho en el horno y me acerqué a la ventana. La ciudad se preparaba para dormir. Se encendían las luces en las ventanas. Los transeúntes escasos iban a lo suyo. En el parque infantil todavía jugaban los más incansables bajo la vigilancia de sus madres. Quizá pronto Emilio y yo tuviéramos hijos en común. Tengo 41, aún no es tarde. O quizá, dentro de unos años, Adrián y su novia Natalia, con la que sale desde hace medio año, me regalen nietos. En la entrada tintinearon unas llaves. Había vuelto Adrián, antes de lo prometido. Salí a recibirlo. «Hola, mamá». Me dio un beso en la mejilla tirando la mochila sobre el mueble. «¿Qué cocinas? Huele que alimenta». «Bizcocho de manzana, tu favorito, con canela». Sonreí mirando a mi hijo, ya crecido. Durante el último año había estirado aún más, se había ensanchado de hombros. Los ojos, los mismos grises que los del padre y la abuela, pero la mirada distinta, segura, tranquila, adulta. «Oye, mamá», dijo ayudándome a poner la mesa. «He estado pensando, ¿por qué no vamos todos el fin de que viene a la casa de campo de Emilio? Quiero presentarle a Natalia a todos. En cuanto acabe los exámenes tendrá tiempo». «Con mucho gusto», asentí, sintiendo cómo el corazón se me llenaba de calor. Así, poco a poco, día a día, se construía nuestra vida nueva. Sin dramatismo ni grandilocuencia, sin promesas ni juramentos sonoros. Simplemente desayunos juntos los fines de semana, planes comunes para las vacaciones, el cuidado mutuo, el apoyo en los momentos difíciles. Aquella noche, al dormirme, no pensaba en el pasado, sino en el futuro. En los nietos que quizá algún día acunaría, en los viajes con Emilio, en el puesto nuevo en la guardería que me daba no solo buenos ingresos,
sino también satisfacción profesional. En la vida que continúa a pesar de todo. Y era feliz de una forma nueva, distinta, pero feliz, porque había entendido lo esencial. La felicidad no está en un matrimonio perfecto, ni en cumplir los estándares de la sociedad, ni en mantener las apariencias de bienestar. La felicidad está en la capacidad de empezar de nuevo, en la fuerza para seguir adelante, en el coraje de reconocer que el camino anterior conducía a un callejón sin salida y buscar un sendero nuevo. El anillo de mi primer matrimonio lo guardaba en la cajita, junto a otros recuerdos, no como recordatorio del dolor, sino como testimonio del camino recorrido. Quizá algún día se lo muestre a Adrián, si tiene una hija. Le contaré la historia de su abuela, que a los 40 encontró el valor de empezar de cero. Con ese pensamiento me dormía tranquila y serena, sin angustias ni pesadillas. Y quizá esta sea la lección más difícil de todas, que la fuerza no consiste en aguantar callada lo insoportable, sino en atreverse a soltar aquello que ya nos está haciendo daño. Durante años confundimos la resistencia con el amor y el sacrificio con la virtud, pero a veces quedarse es lo cómodo y marcharse es lo valiente. ¿Y usted, qué piensa? ¿Cuánto tiempo estaríamos dispuestos a sostener una vida que ya no nos representa solo por miedo a descubrir de qué somos capaces cuando por fin decidimos elegirnos a nosotros mismos? Dicen que después de los 40, la vida solo empieza. Antes yo lo tomaba por un consuelo para quienes ya no son jóvenes. Ahora sé que es pura verdad, porque la vida de verdad empieza cuando por fin te comprendes a ti misma, tus deseos y tus valores auténticos. Y da igual cuántos años te haya costado llegar a esa comprensión. Lo importante es haber llegado. En mi corazón había otra vez primavera, luminosa, en flor, llena de esperanzas. Y sabía que nunca más volvería a dejar que se marchara.